Reciban un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Ángel Daniel Tandazo Almachi, tecnólogo en electromecánica industrial. Esta es una continuación a mi serie de videos para crear tu sistema de cabina o túnel de desinfección. Antes de comenzar quisiera agradecer a las personas que se han suscrito a mi canal. La verdad que no esperé ese tipo de acogida, la creación de este tipo de contenido. Ha sido una muy grata sorpresa, así que los agradezco mucho. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tipo de control manual o accionamientos manuales para poder nosotros controlar en este caso nuestra bomba DC o AC. De antemano les comunico que este sistema, los circuitos que voy a mostrar son muy básicos, muy elementales, y si usted ya tiene conocimiento de estos circuitos, que son básicamente usar un pulsador o dos pulsadores para activar el motor o la bomba, podría saltarse este video. Adicional a esto, les informo que no puedo, como vivo en Ecuador, no puedo adquirir el equipo eléctrico, lo que viene siendo los contactores, los arduinos y esas cosas, porque donde yo vivo en especial ya el transporte público está por ahora clausurado. No podemos tener una comunicación terrestre tan eficiente como antes. Sin embargo, no creo que esto sea, en mi manera de parecer, para mí no creo que sea un inconveniente, ya que yo todos los circuitos que les voy a mostrar en esta serie de videos, ya que es netamente eléctrico, los he estado simulando en software altamente fiable, y yo lo he usado anteriormente para crear otros circuitos y no ha habido algún problema cuando he simulado y luego he implementado estos circuitos ya en la vida real. Bueno, así que empecemos. Una advertencia: no me hago responsable del mal uso que le puedan dar este tipo de contenido. Tampoco me responsabilizo por algún accidente, ya que esa será total y exclusiva responsabilidad de quienes construyan este tipo de sistemas. Los contenidos mostrados son resultados de investigación y experiencia y antes fueron probados por el autor. Utilice estos contenidos bajo su propio riesgo. Es una pequeña advertencia, ya que vamos a utilizar control de tipo DC. La verdad que la corriente DC es muy inofensiva, se podría decir, pero la corriente AC ya es un poco más peligrosa, por así llamarlo, para personas que quizás no tengan experiencia manejando circuitos de este tipo de potencia. Entonces es por eso mi advertencia. Así que continuamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el control directo, accionamientos manuales para activar su cabina o túnel, y como les comentaba, son circuitos demasiado sencillos. Unas pequeñas aclaraciones sobre las cabinas de desinfección manual. Su principal característica es que se activan de manera manual por el usuario a ocupar, o también puede ser activados por un operario. Su ventaja, la ventaja de los circuitos que le voy a mostrar, es que no se necesitan de circuitos eléctricos complejos para poder funcionar. Este tipo de sistemas es ideal para equipos de uso personal o eventual. Y si usted está pensando en utilizar este tipo de cabinas en lugares de alto tráfico, le recomiendo que solamente un operario active o desactive el sistema, ya que si nosotros ponemos a controlar el sistema al público en general, lo más seguro es que se convierta en un foco de infecciones. Entonces es recomendable que solamente una persona, obviamente usando las debidas medidas de protección biológicas, de bioseguridad, active o desactive la cabina. Continuamos. En el circuito mostrado hemos utilizado lo que es una fuente, puede ser de este tipo o de este tipo, una fuente de alimentación que se conecta a la red eléctrica, obviamente. Una vez que se conecta a la red eléctrica, empieza a transformar el voltaje AC a voltaje DC. Una vez que empieza a transformar el voltaje, nos da dos salidas, un positivo y un negativo. El positivo va conectado al positivo de la bomba, en este caso esta. El negativo conectamos en serie lo que viene siendo un interruptor en una patita de estas, y luego en la siguiente patita cerramos el circuito en el negativo. Eso nos permite un control muy sencillo, muy fácil de la bomba. Y para si tal vez no me hice entender muy bien, he preparado una pequeña simulación. En este caso estoy usando el Cocodrile Clips, que es un sistema de simulación. Como pueden ver aquí, activo, no desactivo el foquito. Y si tampoco me entendieron muy bien, vamos a simular
que este foquito va a ser la bomba que ustedes van a controlar. Para los que no sepan, la batería es una fuente de DC, de alimentación, entonces va a simular en este caso nuestra fuente que ya va a estar conectada a la red eléctrica y nos entrega un positivo y un negativo, como les comentaba. Cuando nosotros conectamos directamente no tenemos control, solamente activamos el equipo. Como pueden ver, no tengo ningún control en la fuente, en el equipo, perdón, y yo no puedo activar o desactivarlo. Para solucionar este pequeño problema, ¿qué se hace? Cortamos el cable, agregamos un interruptor en serie con una línea. Es importante que recuerden esta parte. El interruptor solamente se puede conectar o bien al positivo o bien al negativo, nunca en los dos a la vez, porque genera un cortocircuito. Entonces continuamos, hagamos de cuenta que esto es un cable, nada más, un pedazo de cable, un extremo. Entonces este extremo de cable vamos a seguir conectándolo a lo que viene siendo parte positiva. Y ya, como pueden ver, tenemos el control de nuestra pequeña fuente, de nuestra pequeña bomba, que es de tipo DC, como las que lo he mostrado en la imagen. En ese caso la bomba funciona con 12 voltios, no hay mayor inconveniente. Continuemos. Como se puede ver, ya un pequeño ejemplo, es nada más para que ustedes visualicen mejor cómo se utilizaría. Tenemos una entrada en donde obviamente ya se desinfectaron los pies. Una vez que la persona está ahí, puede activar el interruptor único, que es para encenderla. Una vez que lo enciende, pues se desinfecta y vuelve a pisar lo que es la tinita donde está el agua con obviamente su químico para desinfectar, y vuelve a apagar el sistema y puede pasar tranquilamente. Esa es una idea. La otra idea, si van a usarlo con un operario, sería que coloquen esta caja en un lugar donde obviamente una distancia recomendada de unos 2 metros por lo menos, y el operario active o desactive conforme vaya entrando las personas. Las consideraciones. La primera consideración es que este circuito es demasiado elemental, es muy básico. Tiene la limitante que se usa un interruptor mecánico, como ustedes pueden apreciar. Es decir, antes de activar el circuito se debe desinfectar las manos muy bien, esto es muy importante, y luego entrar a la cabina. Una vez que el usuario considere prudente el tiempo dentro de la cabina, se procede a apagarlo, el equipo con el mismo pulsador. La mayor ventaja es que este sistema es sumamente económico. Como pudieron ver, solo necesitamos un pulsador, nada más. Es recomendable para cabinas de desinfección caseras para uso personal. Además, esta es ya una idea, es un comentario, una idea muy mía. Además del botón, se puede colocar dentro de la casa y decirle a alguien dentro que active el circuito y luego apagarlo. Nada más es una sugerencia, podría hacerse. No creo que haya mayor inconveniente. Si usted vive con 2 o 3 personas, podría decirle a alguien que esté dentro de su casa que active el sistema, y así usted no contamina, por así decirlo, el botón. El pulsador debe ser colocado en un lugar accesible y seco. También es muy importante. Recuerde que si un pulsador se moja o llega a tener humedad, puede generar un corto. Tome en cuenta esa consideración. Y otra consideración más del sistema eléctrico DC es que aunque usted conecte el motor a su bomba, en manera inversa esta funcionará. Es decir, va a girar al revés. Esta consideración es muy importante, ya que si nosotros conectamos el positivo de la fuente al negativo del motor y el positivo del motor al negativo de la fuente, obviamente el motor va a girar. Internamente la bomba tiene un motor DC, hará girar a la bomba. Sin embargo, el mecanismo de bomba se puede llegar a dañar, ya que no está trabajando como debería. Incluso en las bombas hay una flecha en donde le indica hacia dónde debe salir el agua. Y bueno, eso es una consideración muy importante que usted debe tener en cuenta. No polarice a la bomba de forma inversa con su fuente, ya que estamos trabajando con voltaje DC, directional current, y si nosotros, como les comento, polarizamos de manera inversa, no tendremos los resultados que deseamos. Tome muy en cuenta esa consideración. En este siguiente circuito que les muestro estoy conmutando lo que viene siendo la fuente en sí. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, tenemos una fuente de alimentación
de 12 voltios en una pata de la fuente. Obviamente colocamos cinta aislante una vez que hacemos el empalme de los cables y procuramos que ninguno se toque porque puede generar un corto. Tenga mucho cuidado con eso. Una vez que sacamos en una patita el neutro, conectamos a la otra patita, ya viene a ser el sistema de conmutación. ¿Para qué nos sirve la conmutación? Pues simplemente para nosotros colocar dos interruptores, uno a la entrada. Para nosotros, una vez que entramos, activamos la cabina y cuando salimos a la salida, en un extremo de la salida, está ya el pulsador para apagarlo. Si no entendí muy bien el concepto, también tengo simulado ese caso. Aquí tenemos los dos pulsadores. Como pueden ver, siguiendo el mismo diagrama de circuito, hemos conmutado. En este caso, este foco representa la fuente. Vamos a conmutar la fuente, no la bomba, recuerde usted. Tenemos dos contactores, en este caso de tipo 110, que soportan este voltaje. Y cuando nosotros supongamos que esta es la entrada y esta es la salida, nosotros antes de entrar activamos la bomba. ¿Y cómo se activa? Porque ya está conectado directamente al motor, directamente a la fuente. Como activamos la fuente y está conectada directamente a la bomba, esta se va a encender. Una vez que nosotros salgamos de nuestra cabina, simplemente pulsamos el otro botón, el otro pulsador, y se puede apagar. Este circuito funciona en ambos lados, es decir, si usted quiere salir y quiere activar su cabina, pues simplemente se va a activar. Una vez que salga con el otro pulsador, apagamos, es decir, este circuito funciona en ambos sentidos. Como se puede apreciar en la imagen, funciona en ambos sentidos, no hay ningún inconveniente. Eso es con respecto a este circuito. Vuelvo y repito, en este caso estamos conmutando a la fuente y la bomba está conectada directamente a la salida de tipo DC. Estamos conmutando la entrada AC de nuestra fuente. Así que espero que se haya entendido ese concepto. Así que continuamos. En este caso, como se puede apreciar, ya tenemos un interruptor. Este tipo de interruptor se llaman conmutadores o interruptor combinado. Colocamos este interruptor a la entrada, se activa el sistema, entramos, damos un giro de 360 grados, nos mantenemos el tiempo prudencial dentro, salimos, pulsamos el botón y el sistema se apaga. Como se mostró en la imagen, este circuito funciona de esta manera. Lo pueden implementar usando estos pulsadores. Recuerden que pueden usar conmutadores que sean solo para 110 porque estamos conmutando 110, ya no la bomba o corriente DC. Entonces tengan su consideración con ello. Igual que el anterior sistema, este control es relativamente básico, no tiene mayor inconveniente. Tiene la limitante que obviamente se está usando interruptores de tipo mecánico y usted siempre se debe de desinfectar muy bien sus manos antes de tocar estos contactores para que no sea un foco de infección. En este caso sugiero utilizar estos sistemas eléctricos de control para personas que quizás vivan solas, para familias que quieren mayor comodidad al momento de usar este tipo de equipos que estamos implementando. Entonces esa es mi principal consideración. En el circuito mostrado aquí ya nos estamos metiendo a controles ya de potencia, de alta potencia, con lo cual es del 110 voltios que sale de nuestra red eléctrica o el 220. Le recomiendo que tenga sumo cuidado. Si usted es una persona que tiene miedo tal vez de realizar instalaciones eléctricas, le recomiendo que no lo realice si es que usted tiene miedo, ya que usted puede seguir al pie de la letra todo este diagrama, pero quizás el miedo le haga cometer un error. El primer riesgo si hacemos una mala instalación es que generemos un cortocircuito, aunque como se puede apreciar solamente se necesita, como en el caso anterior, de un interruptor tipo teclas. En este caso es especial para controlar este tipo de motores. También tenemos aquí una protección al motor, el cual es un breaker térmico,
sin breaker térmico, para no liarnos más. Entonces, ¿cómo funciona? Se activa el breaker térmico, o sea, dejamos pasar la energía y simplemente en este caso tenemos interruptores tipo teclas que ya tiene el on y el off interno aquí en una sola caja. Entonces podemos controlarlo de la misma manera. Como les mencionaba, este ya es un sistema de 110-220, tenga mucho cuidado. En el mejor de los casos, cuando usted produzca un cortocircuito, solamente verá unas chispas, saltarán los breakers de la casa, si está en una casa haciendo esto, o de su taller, y no pasará de más. En el peor de los casos puede generar un incendio, pueden incendiarse los cables. Así que tenga mucho cuidado, y si va a realizarlo, por favor revise una y otra vez este diagrama. Y si tiene un multímetro, revise continuidad. ¿Cómo se revisa continuidad? Pues simplemente colocando el multímetro en modo continuidad y colocándolo, en este caso antes de, obviamente sin energizar esta parte, colocando el multímetro en las líneas. Y no debería sonar. Así de simple. Pues bueno, eso es lo que viene siendo la parte de control AC básico. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos ya un control AC. En este caso tenemos el interruptor de tipo teclas colocado en un lugar que es en la entrada. Funciona de la misma manera que el caso anterior. Creo que el concepto ya está bastante claro. Igualmente usted puede colocar la caja en un lugar que más se adecue a sus necesidades, o para un operario en este caso, ya que estos motores son para cabinas o túneles de desinfección ya de un tráfico más alto. Consideraciones importantes, por favor lea estas consideraciones. Si usted no está viendo este video, se debe colocar la caja interruptor mostrado en la imagen anterior en un lugar seco. Todos los interruptores que les voy a mostrar deben estar colocados en un lugar seco. Si el circuito va a ser controlado por un operario, ubique la caja en un lugar alejado del túnel por lo menos 2 metros, si es que va a ser una cabina o túnel de alto tráfico. Para seleccionar un correcto termomagnético, revise el amperaje del motor primero. Como ustedes saben, el motor nos entrega cierto amperaje, cierto consumo. En el caso del termomagnético, que es este, o el breaker termomagnético, lo que se hace para comprarlo es revisar primero la placa de características. Un simple ejemplo que les voy a poner: si nuestro motor consume 20 amperios, nuestro termomagnético no debe ser de 20 amperios, debe ser de 25 amperios. La razón es porque al arrancar este tipo de motores, son cargas inductivas, generan picos de corriente y de amperaje, de corriente y de voltaje. Entonces generan picos de corriente, y esos picos de corriente podrían hacer saltar al breaker si es que no está bien dimensionado. Es decir, si usted coloca un breaker de unos 15 amperios para un motor de 20 amperios, lo más probable es que, aunque usted haya hecho bien las conexiones, salte el breaker y no funcione. Así que tome en cuenta esas consideraciones. En el ejemplo del motor de 20 amperios, el breaker a utilizar sería un breaker de 25 amperios, porque no siempre se debe comprar el breaker con el mismo amperaje del motor. Siempre se debe tener por encima cierta tolerancia, en este caso 5 amperios más, para que el breaker no salte debido a los picos de arranque que generan las cargas inductivas, como es en este caso una bomba. Eso es nada más. No use interruptores para luminarias. Usted podría colocar un interruptor para luminarias y controlar el sistema de motor. Sí podría. Funciona, sí funciona. Sin embargo, si usted utiliza estos contactores para las luces, los que usted encuentra en su casa para activar o desactivar las luces de su hogar, van a sufrir un desgaste muy bruto, muy acelerado. Entonces lo más seguro es que usted controle unas 2 o 3 o 4 o 5 veces a su motor, y usted verá que ya el contacto no funciona. ¿Qué pasó? Internamente, cuando nosotros activamos de manera tan directa al motor, se generan arcos eléctricos en los contactos. Estos arcos eléctricos se traducen como calor. Este calor hace que equipos, en este caso los contactos o los interruptores de los focos de nuestro hogar, no están diseñados para ese tipo de cargas. Lo más probable es que usted produzca un corto interno y el motor va a quedarse prendido toda una vida. Entonces, por eso no le recomiendo a usted utilizar este tipo de contactores o interruptores. Utilice los que le mostré en la imagen, que son
interruptores de tipo teclas, los cuales no son tan costosos y nos proporcionan una mayor seguridad al momento de controlar esta carga. Y bien, este tipo de circuito solo se debe controlar desde un solo punto físico. Escoja muy bien en dónde ubicarlo. Dependiendo de su comodidad o de su necesidad, puede implementarlo. Y bien, esto es todo con la parte de la presentación sencilla. El control sencillo, como ustedes vieron, es demasiado básico, demasiado elemental. Así que no creo que tengan mayor inconveniente las personas que no tengan mucha experiencia armando circuitos al implementarlo. Tengan mucho cuidado si van a implementar el 110. Si usted no tiene mucha experiencia, no le recomendaría que lo haga. Sin embargo, si usted ya tiene experiencia manipulando circuitos de potencia como es el 110-220, sí lo recomiendo. Como usted puede ver, es demasiado sencillo. Les envío un abrazo fraterno a todos mis nuevos suscriptores. Una vez más les agradezco por haberse suscrito a mi canal. A los que no me conocen, pues pronto, es decir, hoy mismo voy a subir ya un video utilizando Arduino. Como les comentaba, no tengo un presupuesto y otra movilidad para comprar este tipo de equipo. Sin embargo, he utilizado ya en la parte de Arduino el simulador que es Proteus. Para quien no lo conozca, es un simulador de electrónica para crear lo que son este tipo de circuitos y ver si funcionan o no. En la descripción de este video también encontrarán, como siempre, los PDFs y el material con los cuales he explicado los circuitos para que ustedes lo revisen con mayor detenimiento si es que algo no quedó claro y creen su propia retroalimentación. No los canso más y les envío un abrazo fraterno. Muchas gracias.